Aparte de las comisiones por esas contrataciones, Delahanty logra un bono de firma de $1,000 y un salario de $4,000 con los recién nacidos senadores de Washington. La noticia causó tal furor que un juez llegó a prohibir a los traidores que jugaran pelota en el estado de Pensilvania. En 1902 peleó la corona de bateo con Nap Lajoie y fue declarado champion bat, sacándole 7 milésimas, situación que sería revertida por investigaciones posteriores, dando un 378 a Lajoie, con muchas menos apariciones al plato y con 376 a Delahanty. Ello es relevante porque por un tiempo fue el primero en ser campeón de bateo en ambas ligas, hasta que se estableció lo anterior con base en las reglas que entonces eran aplicables, pues con las vigentes, Lajoie no hubiera tenido las apariciones necesarias para ser considerado para el título de bateo. Habiendo siempre sido un buen bateador, la tragedia habría de alcanzarle desde el final de la temporada de 1902, cuando su esposa enferma. Y esto, aunado a su afición a apostar en hipódromos, lo vuelve a poner en aprietos financieros, convirtiéndose ahora sí en un alcohólico de comportamiento impredecible y errático. Confiado en que si pudo hacer eso una vez, podría repetirlo, intentó volver a la Liga Nacional con los Gigantes, quienes pactaron con él un salario de $8,000, del que le adelantaron la mitad. Todo iba bien hasta que 2 días más tarde ambas ligas acuerdan la paz y el compromiso de abstenerse de piratear a jugadores con contratos vigentes. Así, Delahanty fue requerido a devolver los $4,000 que ya se había gastado. Cosa muy complicada, ganando $4,500 por temporada en el contrato del que pretendía huir y que ahora tendría que cumplir. Aun cuando se llegó a un arreglo del que Washington pagaría el adeudo descontando 2,000 billetes verdes por las siguientes 2 campañas del salario de Delahanty, su situación siguió siendo desesperada. Sus compañeros reportaron comportamientos extraños en sus borracheras, como el ponerse a regalar objetos de valor, e incluso alguna ocasión en que se puso a perseguirlos navaja desenfundada en mano, debiendo ser sometido a golpes. Existió incluso rumor no confirmado de que había intentado quitarse la vida abriendo la llave del gas de su alojamiento en Washington, y que esto había sido evitado por el compañero con que lo compartía al ingresar de improviso y darse cuenta de la situación. Después de jugar el que sería el último juego de su vida, Delahanty se entera que el shortstop George Davis había obtenido de Harvey Pulliam, presidente de la Liga Nacional, un permiso para violar el acuerdo de paz alcanzado entre ambas ligas, y comenzaba su última borrachera. Primero en tónica de festejo, pensando que podía ir con los Gigantes. Delahanty subió a regañadientes al tren de los senadores con destino a Detroit, donde, alertados por el club, le esperaban su madre y 2 de sus hermanos que intentaron llamarlo a la cordura. No lo consiguieron, pues el 1 de julio un juez nulificó lo determinado por Pulliam con respecto de George Davis y de paso estableció medidas cautelares con graves sanciones si la Liga Nacional pretendía volver a intentar violentar el acuerdo al que había llegado con la americana. Así que la borrachera por el festejo se convirtió en una para olvidar. Delahanty dejaría sus pertenencias en su hotel en Detroit y abordaría el tren número 6 del Michigan Central Railroad hacia Nueva York. Según el reporte del conductor del tren, de nombre John Cole, tras ingerir 5 whiskies, Delahanty rompió un vidrio, amenazó con una navaja a varios pasajeros y se metió a una alcoba del tren ocupado por otros pasajeros, en concreto una pareja, siendo necesaria la intervención de 4 hombres para ponerlo en paz. Razón por la cual fue bajado del tren en Bridgeburg, del lado canadiense del río Niágara. A pocos metros de la estación se encontraba el puente internacional por el que cruzaba el ferrocarril. Delahanty echó a correr en esa dirección y pese a los esfuerzos del vigilante de vía, Sam Kingston, por detenerlo, Delahanty se internó en el puente, cayendo al río en la oscuridad de la noche. No habría que saberse nada de su paradero sino hasta una semana más tarde, en que su cuerpo apareció únicamente con su corbata, zapatos y los calcetines al pie de las cataratas del Niágara del lado canadiense. En 1945 habría de ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown. Así es que, como ven, no siempre es tan cierto aquello de nada con refresco y todo con bebida, hijos de Xúchil-Pazúchil. ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo están, hijos de Xúchil-Pazúchil? Muchos de ustedes muy cascadores con el teléfono, apostando sabroso al béisbol, pero ¿se han preguntado qué tanto llegó a perjudicar la apuesta a su deporte? Y al grado de llegar a decir los siguientes medias negras, no es cosa de preguntar si van a ocurrir, sino cuándo. Escándalos de béisbol y apuesta. A continuación, en Cómo la béisbol.
El béisbol y la apuesta han sido desde siempre como romance prohibido. No deben estar juntos, pero la atracción es grande y fatal. Desde el siglo XIX el cortejo entre apostadores y jugadores corruptos comenzó en algunos juegos aislados y existen fundadas sospechas de que en las series mundiales de 1914, 1917 y 1918 hubo acciones sospechosas, por decirlo menos. Antes de la llegada de la figura del comisionado, hombres como Hall Chase o Heinz Zimmerman fueron suspendidos de por vida por actos y asociaciones muy cuestionables. Es en 1919 cuando habría de explotar la bomba con algo más que rumores y sospechas. Los Medias Blancas de Chicago lucían como claros favoritos para imponerse en la Serie Mundial de aquel año frente a los Rojos de Cincinnati. Lo que no se supo sino hasta después fue que, derivado de varios actos miserables del dueño del club, Charles Comiskey, había un fuerte resentimiento de los jugadores hacia su persona. Notable es el bono que ofreció a Eddie Cicotte de $10,000 si ganaba 30 juegos, que él mismo se encargó de evitar, ordenando al manager Kid Gleason que no lo pusiera a abrir, alegando que lo quería descansado para el clásico de otoño. Medio equipo quería cobrar venganza de estas y otras, y la otra mitad se rehusaba a hacerlo. Entre estos últimos estaba Red Faber, el as de la rotación, quien se lastimó al final de la temporada y que con eso hizo viable la componenda al dejar salidas de Serie Mundial en manos de Lefty Williams, que estaba entre el grupo de los vengativos. El artífice de poner en marcha el tren de la catástrofe fue Chick Gandil, un primera base que había aprendido a jugar esa posición y a boxear en Cananea, Sonora, mientras trabajaba en las minas, y que tenía contacto con el apostador de Boston, Joseph Sullivan, quien necesitó la cartera del gángster Arnold Rothstein, uno de los mentores de Meyer Lansky, con base en Nueva York, para poder pagar los $80,000 que iba a costar la burundanga. Los implicados fueron Eddie Cicotte, Joe Jackson, Fred McMullin, Happy Flesh, Sweet Risberg, Lefty Williams y el propio Gandil, así como el tercera base Bob Weaver. Los primeros cobraron $5,000 cada uno, en concreto los 6 primeros. Gandil se llevó la tajada de León con $35,000 y Weaver no tomó un solo dólar, siendo su pecado haber sabido antes lo que sus compañeros planeaban y no reportarlo. Previo al inicio de la Serie Mundial, ya habían fuertes rumores ante cantidades sospechosas que se estaban apostando en favor de Cincinnati. Y es cuando el periodista Hawk Fullerton y el pitcher Christy Mathewson deciden examinar de cerca la conducta de los jugadores. Chicago perdió la serie al ganar 5 de 9 en 8 juegos, y la indignación fue mayúscula. En septiembre de 1920, un gran jurado inicia la investigación, y el 28 de ese mes, Eddie Cicotte y Julius Jackson confiesan todo. En un juicio de un mes resuelto el 28 de julio de 1921 y que puede considerarse una de las mayores vergüenzas de la justicia del estado de Illinois, a medio juicio se pierden las confesiones firmadas de Jackson y Cicotte, las que años después aparecerían en la oficina del abogado del dueño de los Medias Blancas, y donde hubo testimonios contundentes de la componenda y del involucramiento del crimen organizado. Los 8 deshonestos fueron absueltos. De nada les sirvió, pues llegó el juez Kennesaw Mountain Landis a arreglar esta farsa, suspendiéndolos de por vida en su primer acto como alto comisionado. No solo los jugadores han sido castigados por la seducción de las apuestas. En 1943, William Cox, dueño de los Phillies de Filadelfia, fue obligado a vender el club y suspendido por apostar en favor de su equipo. 4 años más tarde, Leo Durocher, manager de los Dodgers de Brooklyn, sería suspendido también un año por haberse sentado en una mesa con apostadores. Vendría febrero de 1989. El comisionado saliente Peter Uberroth y el electo Bart Giamatti interrogan a Pete Rose sobre reportes de apuestas en juegos de béisbol. Rose admite haber apostado en otros deportes, pero niega contundentemente haberlo hecho en el suyo. Las mayores contrataron al abogado John Dowd para investigar el asunto, quien tenía experiencia en el caso de evasión fiscal del gángster Meyer Lansky, así como investigador de ciertos casos de corrupción en agentes del FBI. El resultado de la investigación fueron al menos 52 apuestas en juegos de los Rojos con montos de entre $2,000 y $10,000. El 24 de agosto, Rose acepta ser suspendido de por vida sin admitir los cargos y con la posibilidad de pedir el perdón a partir del primer año de la suspensión. Lo haría en 6 ocasiones distintas, la última en 2022, sin éxito.
El 8 de enero de 2025, la hija de Pete Rose y su abogado, Jeffrey Lenkov, solicitaron de nuevo que fuera removido de la lista de suspendidos, contando con opiniones favorables vertidas por el presidente de los Estados Unidos en redes sociales. Y el 13 de mayo, el comisionado termina resolviendo que las penas de Rose y de cualquier otro suspendido, aunque sea de por vida, se extinguen con su muerte, dejando abierta la posibilidad de ser electos al Salón de la Fama, que en 1991 había decidido oficialmente que nadie puesto en la lista de inelegibles por el comisionado podía ser entronizado. Curiosamente, está el caso de Roberto Alomar, quien conservó su placa pese a ser colocado posterior a su entronización en esa lista por un incidente de conducta inapropiada con una compañera de trabajo con los Azulejos de Toronto. Hubo otro acusado de lo mismo que los Medias Negras, ni más ni menos que Ty Cobb, acompañado de Tris Speaker, managers en 1919, la misma temporada de los Medias Negras, de Tigres e Indios respectivamente, y con carreras de jugador que habrían de llevarlos a Cooperstown, quienes decidieron manipular el resultado del último juego de la temporada para asegurar que Detroit quedara en tercer lugar, lo que daba a cada jugador $500 del dinero de la postemporada, adicionales a lo que hubieran recibido si no hubieran arreglado ese encuentro. El juez Landis recibió en 1926 evidencia epistolar y documental del pitcher Dodge Leonard que comprobaba sin lugar a dudas la componenda y la intención de apostar en ella. Decidió no actuar y Cobb y Speaker fueron discretamente removidos y vetados como dirigentes. Como ven, hay de todo. Queda en el aire la pregunta sobre si lo hecho en vida, con lo que supuestamente te ganas la pretendida inmortalidad, puede extinguirse por decreto después de la muerte. Así es que, sigan apostando, Mondrigos. ¿Cómo la béisbol? Te leo en los comentarios. ¿Cómo están, hijos de Xúchil Pazúchil? Esto es Como la Béisbol y vamos a contar historias de las damas que jugaron contra varones. La primera noticia de un equipo femenil de béisbol data de 1866, cuando las damas del Vassar College fueron las primeras en practicarlo. En esa escuela estudiaron Jackie Kennedy, Anne Hathaway, Jane Fonda o Meryl Streep. El equipo tuvo éxito, pero el experimento terminaría pronto. La primera jugadora que cobró notoriedad en lo individual fue Alta Wise, nacida en 1890 y segunda de 3 hijas que tuvo un médico con práctica en Rogersville, Ohio. Comenzó a lanzar a temprana edad apoyada por su padre, quien fundó incluso una preparatoria para que Alta pudiera lanzar con el equipo de la escuela. A los 17 años, su padre pactó una exhibición contra los Vermilion Independents de club semiprofesional. Después de poncharles a 15 bateadores, el manager de los Independent Vermilions accedió a contratarla. 2 de septiembre de 1907 hizo su debut con el equipo, teniendo un récord de 5 ganados y 3 perdidos, todos ellos en juegos contra varones. White siguió lanzando por 2 años con éxito hasta que decidió estudiar. Se convertiría en médico como su padre y habría de pasar a mejor vida en 1964. 2 de abril de 1931, Jackie Mitchell lanzó contra los Yankees en juego de exhibición y ponchó ahí a 2 jugadorcillos llamados Babe Ruth y Lou Gehrig, oiga usted. Tras lograr un contrato para lanzar en clase AA, el comisionado del béisbol, Kennesaw Mountain Landis, recogió las palabras de Ruth tras el ponche que tuvo que tragarse e invalidó el contrato en razón de que el béisbol es un juego extenuante para las damas. La prohibición general de contratar mujeres se hizo oficial en 1952, hasta que 40 años más tarde, Carrie Schuller fue drafteada por los Medias Blancas de Chicago en la ronda 43 del draft. Sin embargo, ella prefirió estudiar y jugar básquetbol con la Universidad de DePaul. Babe Didrikson, prominente golfista y medallista en Los Ángeles 1932, tiró por ahí un par de innings en juegos de exhibición contra los Dodgers de Brooklyn y los Medias Rojas de Boston, recibiendo 3 carreras. Eso sí, tiene la horrenda mancha de haber pedido que se sustituyera por corredoras blancas a las atletas afroamericanas Tidy Pickett y Louise Stokes en el relevo 4x100 que habían ganado su lugar a ley en la pista. ¿Cómo están, hijos de Xúchil Pazúchil, de su hidráulica madre, de su Chíate y Usumacinta? Hoy vamos a hablar a lo macho del machismo y el béisbol en Como la Béisbol. Béisbol y machismo parecen ir tomados de la mano no solo en el terreno, sino también en redacciones, vestidores y hasta en los escritorios. A finales de los 60, Bernice Guerra, una secretaria de 36 años, decide tomar otro rumbo y convertirse en umpire. Tras asistir a una escuela de la Florida y brillar por sus calificaciones, la National Association of Professional Baseball Leagues se niega a darle trabajo, argumentando su
su corta estatura y que su edad era como para pensar en el retiro más que en comenzar. Guerra no se dejó y los demandó por discriminación. En 1972 los derrota en la corte y el 23 de junio le toca oficiar un doble juego en Geneva, en la New York Penn League de clase A. Con el primero tuvo, entre juegos renunció argumentando la falta de cooperación y resentimiento de sus compañeros con ella en el campo. De haber continuado, le hubiera tocado por asignación trabajar el home en el de segunda hora. La señora Christine Wren duró 2 años en las menores y otras como Pat Postema, Rika Cortesio o Jen Powell llegaron a AAA y trabajaron juegos con equipos de grandes ligas en entrenamiento primaveral. Quien aquí les habla vio trabajar en Spring Training a la señora Postema y válidamente puedo dar testimonio de que tenía más calidad que varios de los que trabajaban en las ligas mayores en aquel tiempo. Apenas en la temporada 2025 es que las mayores rompieron el techo de cristal. A contrario, Sensu, en la Liga Mexicana de Béisbol, llegaron antes las mujeres umpires. Luz Alicia Gordoa habría de debutar en la campaña 2018 y la señora Yulisa Iriarte ha sido de las que marcaron la pauta, ambas bastante capaces. Con la pluma o el micrófono, tampoco lo han tenido mucho más fácil. En 1977, durante la Serie Mundial entre Yankees y Dodgers, los Yankees niegan la entrada al vestidor a la joven reportera Melissa Lutke de la revista Time. Ni tarda ni perezosa, procede a demandarlos por impedirle trabajar en razón de su sexo y con ello abre camino a muchas otras que vendrían detrás. Ese camino no ha sido sencillo. Habrá que recordar aquí la bajeza que le respondió el lanzador Jack Morris a la periodista Jennifer Frey del Miami Herald, a la que le espetó cuando le pedía una entrevista. Niña, yo no hablo con una mujer cuando estoy desnudo, a no ser que esté arriba o abajo de ella. Otra vez con ustedes, hijos de su hidráulica madre, de su Chíate y Usumacinta. Se quedaron picados móndrigos, ¿verdad? Con eso de la discriminación a las mujeres en el béisbol. Muy machitos, vamos con la segunda parte en Cómo la Béisbol. En México, periodistas como Gabriela Fernández de Lara o Beatriz Pereira brillan con luz propia y son voces respetadas, sin que hayan estado exentas de algunos episodios de discriminación en su trayectoria. En las oficinas han tenido y tienen presencia, habiendo unas pocas en puestos de asistentes del gerente general o directoras de desarrollo de jugadores. Por ahí estuvo el fugaz paso como gerente general de los Marlins de Miami de la señora Kim Eng, nombrada a finales de 2020 y quien en 2023 le dio su primera participación en playoff en una temporada de 162 juegos desde 2008. Su salida se dio en el 2024 cuando declinó ejercer su opción para renovar, dado que el club quería nombrar un vicepresidente de operaciones de béisbol que iba a estar por encima suyo y que la iba a convertir de nuevo en la segunda de a bordo. Ni hablar, el bien que se hace, con el mal se paga. En México está por ahí Carla Espinosa, que fue nombrada scout de las Mantarrayas de Tampa en 2018, o el de la mexicana Mariana Patraca, que ha ocupado posiciones importantes en temas de desarrollo de jugadores, pero todavía estamos esperando a la primera gerente general mexicana. Y sí, mis niños, seguimos esperando que deje de entrevistárseles junto con un afroamericano y un latino para cubrir expedientes donde curiosamente siempre gana el hombre blanco y angloparlante. Ya nos tardamos en este negocio más de 150 años para dejar las cavernas. A ver, ¿pa' cuándo? ¿Cómo la béisbol? En 1943, el magnate chiclero Philip Wrigley junto con Branch Rickey deciden apostar en el barco de la Segunda Guerra Mundial por una liga profesional integrada exclusivamente por mujeres. Sí, la de la película, la All American Professional Baseball League, a la par y menos conocida, pues de esta no hubo filme. Surgió con equipos del área de Chicago y manteniendo por regla lanzar por debajo del brazo la National Girls Baseball League. La primera llegó a tener asistencia récord en 1948 de más de 900,000 aficionados. La segunda promedió no menos de 500,000 en cada una de sus temporadas. Ambas estaban extintas después de 1954. Sería hasta 1988 que el Salón de la Fama reconocería su esfuerzo y nombres como Dorothy Maguire,
Clyde Schillaci, Jane Fogg o Dorothy Ferguson, entre muchos otros, serían reconocidas por sus logros en el diamante. Esas ligas, sin embargo, tuvieron segregación racial. Eso no impidió que jugadoras de color hicieran historia en las ligas negras para varones. Uno de esos casos es el de Tony Stone, que sustituyó a Hank Aaron cuando este fue firmado por los Bravos o en los Indianapolis Clowns en la segunda base, bateando para 243 en los 50 juegos que jugó y donde se negó a usar un uniforme distinto en razón de su sexo. La dama le llegó a conectar imparable al mítico Leroy Satchel Paige. Fue cambiada a los Kansas City Monarchs en 1954 y en su lugar llegó Connie Morgan, que estuvo ahí hasta 1955 jugando la intermedia y bateando para 300. Tuvo una compañera, lanzadora, Mamie Johnson, que tuvo una impresionante foja de 33 victorias y 8 derrotas. Sí, oyó usted bien, y fue en las mismas ligas negras en que jugaron Cool Papa Bell o el mítico Josh Gibson. Desgraciadamente, en la actualidad sus oportunidades en el campo de juego siguen siendo nulas, valiendo la pena recordar a quienes se las han negado aquella frase de la 10ª musa, Juana Inés de Asbaje y Ramírez: en perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo están, hijos de su chilpasúchil, de su hidráulica madre, de su chíate y Usumacinta? Hoy vamos a conocer cómo se hicieron los Yankees, una franquicia que hizo dinastía a partir de 1996. Una historia parecida al viejo refrán que dice: ¡no me ayudes, compadre! La historia de la suspensión al señor George Steinbrenner padre en Cómo la Béisbol. La frase aquella de lo lograremos contigo, sin ti o a pesar de ti, puede tener a George Steinbrenner como su máximo representante del béisbol. Tras comprar junto con otros inversionistas a los Yankees en enero del 73, comenzaría un régimen comparable solamente al terror de Robespierre. En sus primeras 18 temporadas pasaron al piano 19 managers, 13 gerentes generales, 10 presidentes ejecutivos, declaraciones a la prensa haciendo pedazos a sus jugadores o pleitos legendarios en la relación odio-amor que tuvo con su manager favorito, Billy Martin. Eso era cosa común en los tabloides de la Gran Manzana. George Steinbrenner tenía como negocio principal un astillero en Cleveland que construyó algunos buques para la Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos, siendo necesario el trato con políticos. Incluso ahí, Steinbrenner fue ave de las tempestades. En 1974, la justicia le cayó haciendo donaciones ilegales para la campaña de reelección de Richard Nixon, lo que trajo como consecuencia que el entonces comisionado Bowie Kuhn lo suspendiera por 2 años el 28 de noviembre de aquel año, suspensión que terminó el primer día de la temporada de 1976. Ese pequeño remanso de paz hizo que los Yankees hicieran los movimientos necesarios para ganar en 1976 su primer título divisional en el este de la Americana y que se hicieran de un jovencito llamado Willie Randolph en un cambio con los Piratas, quien sería una de las figuras principales del equipo en años venideros. Steinbrenner aún así no entendió la lección. Después de haber firmado por 10 años y $23 millones a Dave Winfield, comenzó a pelear con él, llegando a decir que a diferencia de Reggie Jackson, que era Mr. Octubre, Winfield si acaso le servía para Mr. Mayo. El 2 de diciembre de 1986 fue la fecha en que el empresario recibiría una llamada del apostador Howard Spira, quien le ofreció informes que podían incriminar a Dave Winfield, no recordando que uno de los ganchos de las estafas o extorsiones es que te digan lo que quieres oír. Steinbrenner le dice a su interlocutor: estoy ansioso por escucharlo, sin saber que esa primera llamada pues se lo estaba grabando el señor Spira, ¿verdad? Lo que ofreció Spira a Steinbrenner eran informes sobre la Fundación Winfield, donde él había trabajado, a la que por contrato Steinbrenner debía contribuir y sobre la que ya habían 3 demandas de Winfield sobre el atraso en los pagos por parte de Steinbrenner. Así le dijo que había malversación de fondos y que alguna vez Winfield le habría prestado $15,000 y su método para recuperarlos fue ponerle a Spira una pistola en la cabeza.